en la parte de la grabación, como que les está pidiendo autorización. ¿No? No, No, dice señor. grabando. Ahí ya sale grabando. No, Ok, directamente dice que está grabando. Sí, ahí sale grabando ya. ok, bueno. Listo. Entonces, pues vamos a empezar a hablar un poco de lo que tiene que ver con la carta de Smith. ¿Listo? Entonces, es como el primer gran, digamos, salto de tema un poco. La idea es que vamos a empezar a hablar de ello. Y pues para hablar de esa carta de Smith, pues vamos a empezar tratando un poco, pues, de la historia de qué es eso de la carta de Smith. ¿Listo? Entonces, pues en principio, esa carta de Smith estuvo pensada en un principio debido a pues esa cantidad de cálculos que ustedes mismos han tenido que hacer en muchas ocasiones, donde pues hay muchos números complejos, hay números que no son fáciles de visualizar, todo tiene que ver con el plano de real imaginario, ¿no? El plano de los complejos. Entonces la idea era tratar de facilitar un poco la parte de cómo realizar esos cálculos o cómo poder visualizar mejor la información, ¿sí? Cómo poder ustedes tener una manera de ver, por ejemplo, las impedancias complejas en un plano o cómo, por ejemplo, tratar de ver también el coeficiente de reflexión en un plano. Y pues el primero, en teoría, que salió con una idea de esto, pues fue el señor Philip Smith. El señor Philip Smith, por allá en el año nació en el año 1905, murió en el año 1987 y pues como particularidad especial trabajó para los laboratorios Bell, ¿no? Entonces en toda esta línea de telecomunicaciones yo creo que han oído hablar mucho de esos laboratorios Bell, ¿no? Los laboratorios Bell básicamente se encargaba de reunir a todos los ingenieros muy buenos, a todos los buenos ingenieros que trabajaran en la parte de telecomunicaciones, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, también en laboratorios Bell trabajó, por ejemplo, Morse, por ejemplo, trabajó también Nyquist, trabajó también, por ejemplo, ¿cómo se llama? Bueno, varios ingenieros, digámoslo así, muy importantes, trabajaron, todos particularmente del MIT, trabajaron en el área, en el área de telecomunicaciones de Bell Labs. El señor Philip Smith en particular se dedicaba a trabajar en la parte de radar y en la parte también de transmisión como tal, de datos en líneas telefónicas, ¿sí? Entonces, él básicamente trabajó, por ejemplo, en las ecuaciones del telégrafo. Básicamente, él se inspiró en esas ecuaciones del telégrafo para tratar de encontrar cómo tratar de ver esas ecuaciones de mejor manera y ese fue como su principal motivación. Primero, por allá en el año de 1939, entonces propuso un primer modelo de una calculadora de líneas de transmisión, ¿sí? Entonces, básicamente lo que él quiso hacer en su momento, pues fue facilitar los cálculos en una línea de transmisión. Esa primera versión de la carta de Smith no fue una carta, digamos que muy buena. Básicamente en ese momento él se dedicó fue a hacerla a manera de rectángulo, era una carta rectangular y pues eso presentaba una serie de dificultades en cuanto a su visualización, ¿sí? Que no había manera de tratar de ver bien la parte compleja porque la parte compleja siempre tendía a resultar, digamos que casi ignorada respecto a la parte real. Entonces, se puso, digamos, a mejorar un poco esa cuestión de la carta de Smith y su primera versión de la carta de Smith y en el año de 1944 pues presentó una segunda versión en su paper que se llamaba An Improved Transmission Line Calculator. Entonces en ese paper él ya salió pues con su versión definitiva, ¿no? La versión definitiva de la carta de Smith era una carta, en este caso ya no era rectangular, era redonda y que básicamente tuvo mucha acogida en el mundo científico, ¿sí? La mayoría de ingenieros de radiofrecuencia en su momento pues empezaron a utilizar esta calculadora que él puso para visualización también simplemente. ¿Y todo por qué? Pues porque era una manera muy visual de ver todos esos cálculos que antes realizaban en un plano. ¿Listo? Hay una versión tridimensional también de la carta de Smith, pero pues para nuestros propósitos no necesitamos esa tercera dimensión, sino solamente vamos a utilizar la carta de Smith en dos dimensiones. Como dato curioso, pues resulta que si uno hace una revisión un poco exhaustiva de la literatura, resulta que
Realmente la carta de Smith, una primera versión bastante, muy parecida, por no decir igual, a la carta del señor Smith, fue propuesta en el año de 1937, realmente. Y la propuso un señor japonés de apellido Mitsuhashi, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues él lo propuso como tema secundario en un paper que llamaba, bueno, Theory of Four Terminal Impedance Transformation Circuit and Matching Circuit. Entonces, básicamente lo que daba ahí era una teoría para hacer acoples de impedancias, o sea, él lo hizo en una aplicación en específico, que es el de acople de impedancias, y que es, digamos, en el que nosotros lo vamos a estar utilizando, en el contexto que más lo vamos a utilizar. Y él allí, pues, propuso efectivamente esa manera de visualizar, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, pues no tenía la potencia de Bell Labs, no tenía de pronto el eco que pudo llegar a tener el señor Smith, y por eso, pues, se llama la carta de Smith, y no, pues, la carta de Mitsuhashi, ¿no? Bueno, eh, listo. En términos generales, pues esa carta de Smith puede ser llamada como una especie de calculadora gráfica o nomograma, a eso se le llama un nomograma, diseñada para trabajar en ingeniería de radiofrecuencia en problemas particulares de líneas de transmisión y acoples de impedancias, entre otros, ¿sí? Permite visualizar parámetros como las impedancias, las admitancias, los coeficientes de reflexión, los parámetros S, entre otros. Pues como nosotros ya sabemos, básicamente todos esos parámetros o todos esos números, esas definiciones pues están relacionadas entre sí, ¿no? Entonces ya habíamos visto que la relación de onda estacionaria está relacionada directamente con los coeficientes de reflexión y a su vez también está relacionado con las impedancias que yo tenga de carga, impedancias características de las líneas y demás, ¿no? Entonces al estar todas ellas directamente pues relacionadas, pues podemos representarlas todas sobre el mismo plano. Y básicamente, pues esa carta de Smith se ve como esa imagen que ustedes tienen allí primeramente puesta. Entonces es una serie de círculos, cada círculo tiene, digámoslo así, un número, y ese número pues va a depender de la impedancia que yo esté representando en el plano, ¿sí? Eh, ya vamos a ver más adelante pues cómo se trabaja con esa carta de Smith, pero pues se ve así, es una serie de círculos concéntricos. A su alrededor, entonces normalmente se ponen las transformaciones en el eje, ¿no? Entonces, pues tenemos una cosa que sería el eje como el eje rectangular, que vendría siendo esa transformación que hay allí, y también está la construcción de lo polar. Entonces, lo polar estaría en esos tres círculos azules que encontramos alrededor de la carta, entonces donde podríamos calcular, por ejemplo, ángulos y podríamos calcular también un poco magnitudes de algunos componentes. ¿Listo? Entonces, bueno, Eh, para poder representar entonces la impedancia en la carta de Smith, lo primero que tenemos que hacer es normalizar el valor. Entonces vamos a representar de ahora en adelante impedancias en esa carta de Smith y lo primero que tenemos que hacer es normalizar ese valor. Y si queremos normalizarlo, pues debemos dividirlo por un número, ¿no? Sacar la norma de un número normalmente es dividirlo entre algo. Entonces, pues en principio, como estamos hablando de líneas de transmisión, pues podríamos pensar en dividirlo, por ejemplo, entre una impedancia característica Z sub 0 de una línea. Si hacemos eso, pues entonces esa impedancia normalizada, que yo la represento con la letra Z gorrito, va a ser igual a Z dividido entre Z sub 0, la impedancia característica, ¿no? La impedancia que quiero representar dividido entre la impedancia característica. Nosotros ya hemos calculado también, por ejemplo, cómo era la expresión de la impedancia en cualquier punto de la línea, ¿no? Entonces ya hemos dicho que la impedancia en cualquier punto de la línea la podíamos representar como Z sub 0 que multiplicaba 1 más gamma por E a la 2, gamma minúscula, la constante de propagación por Z, dividido entre 1 menos gamma mayúscula, coeficiente de reflexión, ¿no? E a la 2, gamma por Z, ¿sí? Entonces, esa era la expresión que teníamos para la impedancia vista desde cualquier punto de la línea, ¿no? Entonces, dividíamos, la sacábamos, era como dividiendo el fasor de voltaje entre el fasor de corriente. Y pues si eso es cierto, entonces yo podría normalizar esa impedancia ¿cómo? Pues yo podría decir que esa impedancia normalizada va a ser pues ese Z de Z dividido entre Z sub 0.
Y pues al final lo único que estoy haciendo al dividirlo por z sub 0 es cancelar el valor de z sub 0 en esa expresión anterior que vimos. Entonces, pues, la impedancia normalizada sería igual a 1 más gamma por e a la 2 gamma z, y dividido entre 1 menos gamma por e a la 2 gamma por z. Listo. Entonces, esa sería la impedancia normalizada. Lo que podemos notar allí es que pues z tiene que ser un número complejo, ¿no? Pues ¿por qué? Porque gamma también es un número complejo, e a la 2 gamma z también puede ser un número complejo, entonces esos dos números terminan siendo números complejos, ¿no? Tienen parte real y parte imaginaria. Entonces, si eso es cierto, pues z yo lo puedo escribir como r más jx, ¿sí? R siendo la resistencia o la parte resistiva, parte real de la impedancia, y j por X, que X sería la admitancia normalizada, ¿no? Estos dos valores son normalizados ahora, tanto la resistencia como la admitancia son normalizados. Y serían parte real y pues parte imaginaria de esa impedancia, ¿no? Y pues gamma por e a la 2 gamma z, pues yo puedo decir también que es un valor complejo, que sería igual a u más j por un valor b, ¿sí? Simplemente tiene dos componentes, un componente u y un componente b, una parte real y una parte imaginaria. Podríamos entonces reescribir esa ecuación de la impedancia normalizada de la siguiente manera. Entonces, pues yo ya sé que la impedancia normalizada, z gorro, es igual a 1 más gamma por e a la 2 gamma z, dividido entre 1 menos gamma por e a la 2 gamma z. Pero también con estas dos definiciones anteriores que hicimos, la de z igual a r más jx, y la de gamma de a la 2 gamma z igual a u más jb, pues lo que puedo hacer es reemplazar esos dos valores en esas ecuaciones. Entonces me quedaría algo del estilo de r más jx es igual a 1 más u más jb dividido entre 1 menos u más jb, ¿sí? Simplemente reemplacé esos dos números por sus partes reales y partes imaginarias. Entonces resulta que aquí es donde entra ese concepto de que estamos haciendo como una especie de cambio de plano. Entonces básicamente lo que estamos haciendo ahora es decir, ya no me voy a estar pensando en un eje coordenado X y Y, sino voy a estar pensando en un eje coordenado de pronto de U y B. Entonces si operamos eso, resulta que R más JX igual a 1 más U más JB, dividido entre 1 menos U más JB, pues yo lo puedo también tratar de simplificar de la mejor manera que pueda hacerlo. Entonces simplemente tomo y agrupo, tratando de eliminar la parte imaginaria, por ejemplo, del divisor. Entonces lo que hago es multiplicar por un número 1, que sería igual a decir que estoy multiplicando entre dos cosas iguales, ¿no? Entonces ahí es donde tengo el coeficiente de la mano derecha, 1 menos u más jb y 1 menos u más jb, ¿sí? Al multiplicar esto, pues resulta que aquí, pues yo tendría el primer término al cuadrado, 1 menos u al cuadrado, y tendría restado el segundo término al cuadrado, entonces menos j por b al cuadrado. Pero j al cuadrado yo sé que es menos 1, entonces menos 1, pues queda positivo. Y básicamente en la parte de abajo ya tenemos un número 100% real, ¿no? 1 menos u al cuadrado más b al cuadrado. En la parte de arriba pues hago una manipulación pues muy parecida y lo que termino teniendo es que en la parte de arriba sí tengo 1 más jb al cuadrado menos u al cuadrado. Si sigo operando esto allí, pues lo que voy a encontrar es que ese número va a tener una parte real y una parte imaginaria, ¿no? Entonces yo tengo 1 menos b al cuadrado menos u al cuadrado menos j2b, que sería el que saldría del cuadrado del término anterior, pues tiene una parte real, que sería la primera parte de la que está en paréntesis, esta que está en paréntesis acá, perdón, le señalo, ¿sí? Y tendría una parte imaginaria, que sería la que tiene j y que únicamente tiene 2b, ¿no? Entonces, pues resulta que yo tengo ahora ese número, ¿no? Entonces, r más jx igual a esto de acá. Lo que puedo hacer es igualar las partes reales y las partes imaginarias para tratar de ver cómo se podría representar esa información. Entonces, bueno,
La parte real, R, pues sería igual a todo lo que es real aquí en este cociente, ¿no? Entonces yo tendría que la parte real sería igual a 1 menos b al cuadrado menos u al cuadrado, dividido entre 1 menos u al cuadrado más b al cuadrado. Y pues la parte imaginaria, que sería el x, sería igual a 2b, 2b, ¿sí? Dividido entre 1 menos u al cuadrado más b al cuadrado. Si yo comienzo entonces a operar esa parte real, entonces yo lo que quiero hacer es ver eso cómo lo puedo representar, ¿no? Pues ahí yo tengo simplemente números de u y b y r, ¿no? Entonces yo quiero tratar de representar eso en un plano de u y b. Entonces lo que tengo que hacer es manipular esa ecuación. Entonces comienzo, por ejemplo, multiplicando r, pasando a multiplicar lo que estaba dividiendo en el otro lado, ¿no? Entonces paso a multiplicar. R que multiplica todo eso que tenía dividiendo, 1 menos u al cuadrado más b al cuadrado, igual a 1 menos b al cuadrado menos u al cuadrado. Acto seguido, entonces, lo que voy a hacer es factorizar los términos de u y los términos de b, ¿sí? Porque yo quiero representarlo en el plano UV, ¿sí? Entonces yo necesito factorizar lo que tenga con u y factorizar lo que tenga con b. Entonces, pues lo que tengo al final es una ecuación de este tipo, u al cuadrado menos 2u por r sobre 1 más r, más b al cuadrado es igual a 1 menos r dividido entre 1 más r, ¿sí? Simplemente tomé la ecuación del paso anterior y la dividí entre 1 más r. Por último, pues lo que puedo hacer es coger y factorizar ese u al cuadrado y el r sobre 1 más r, completando el cuadrado, ¿no? Entonces ustedes recuerden por allá del cálculo que simplemente cuando ustedes estaban haciendo una factorización de este tipo, pues tenían que restarle lo que fuese el cuadrado del segundo término y entonces lo pasamos al otro lado. Y en últimas, pues lo que terminamos es teniendo una ecuación como la que está allí en azul, ¿no? Entonces la ecuación que está en azul, pues nos dice que u menos r sobre 1 más r, todo elevado al cuadrado, más b, todo elevado al cuadrado, es igual a 1 sobre 1 más r al cuadrado. Esa es nuestra primera, digamos, ecuación. Entonces, esa ecuación lo que me está diciendo es cómo se relacionan u y b en un plano, digamos, relativamente cartesiano, ¿no? En este caso, pues no va a ser cartesiano. Listo. Eso hicimos con la parte real. Ahora con la parte imaginaria, pues necesitamos hacer exactamente lo mismo, operar esa parte imaginaria para tratar de ver cómo se vería en un plano de u y b. Entonces ahora tenemos simplemente igual a x a la parte imaginaria de eso que teníamos allá. Ponemos entonces nuevamente lo mismo, multiplicamos x por lo que estaba dividiendo en el otro lado, x por 1 menos u al cuadrado más b al cuadrado igual a 2b. Hacemos factorizaciones pues muy similares, en este caso pues me quedarían de este tipo, u al cuadrado de x menos 2ux más b al cuadrado de x menos 2b es igual a menos x. Dividimos, entonces la ecuación la dividimos entre lo que teníamos en común en el u y b, que sería x, entonces quedaría u al cuadrado menos 2u más b al cuadrado menos 2v sobre x es igual a menos 1, dividí a x en ambos lados. Y al final factorizo nuevamente, hago las restas respectivas y lo que termino teniendo es esta ecuación. Entonces, tengo una ecuación que me dice que u menos 1 elevado al cuadrado más b menos 1 sobre x, todo elevado al cuadrado, es igual a 1 sobre x al cuadrado. Entonces la ecuación naranja nuevamente me está relacionando cómo se vería una impedancia de valor x en el plano u, b, ¿no? Entonces ya no tendría el eje xy, sino tendría los ejes u y b. Es una transformación o un cambio de plano. Pero pues entonces aquí hacemos una especie de pequeño recuerdo. Entonces, ¿cómo era la ecuación que describe un círculo? Por ejemplo, ese círculo que tenemos allí en la pantalla que nos dice que tiene centro K, H y que tiene radio R. ¿Cómo era la ecuación que describía ese círculo? ¿Alguien recuerda esa ecuación? 2x más y cuadrado.
Esa era sí, la básica, entonces tenemos una básica que nos decía que x al cuadrado más y al cuadrado es igual ¿a qué? A R. A r al cuadrado, ¿no? Entonces esa era la básica, x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. Esa era una de las ecuaciones, ¿no? Entonces permítanme, yo trato de escribir acá. Eh, mm, Permítanme un segundo. Bueno, entonces en principio yo tenía permítanme un segundo. Entonces voy a copiar esta imagen allí. Entonces tenemos ahí ¿Sí se ve bien el círculo allí? Sí, señor. Bueno, pues Sí, señor. Permítanme, ya les escribo acá. Entonces, yo tendría, por ejemplo, que la ecuación de esto podría ser del estilo x al cuadrado más y elevado al cuadrado es igual a r al cuadrado, ¿no? Pero eso era si el centro es 0, 0, ¿sí? Si el Sí. centro es 0, 0 y el radio es r. Pero resulta que aquí yo tengo un centro que es diferente de 0, entonces ¿cómo se veía esa ecuación? X menos K todo al cuadrado más Y menos K menos H Exacto. todo al cuadrado. Y menos k al cuadrado más y menos h todo al cuadrado, eso es igual a r al cuadrado. ¿Sí? Sí, Entonces yo señor. tendría esa ecuación, ¿no? Entonces aquí yo lo que estoy diciendo es que eso es un círculo y que tiene centro en la Como coordenada k, h, ¿no? Y que su radio es r, ¿no? Entonces el radio es la raíz de lo que yo ponga después del igual, ¿sí? Entonces pues nos devolvemos nuevamente aquí a, a la presentación. Y pues decíamos que esa ecuación entonces es x menos k al cuadrado más efectivamente y menos h al cuadrado igual a r al cuadrado. Entonces su centro, pues su centro estaría en la coordenada k, h y su radio pues sería de r, ¿cierto? Entonces si yo me devuelvo a esas dos ecuaciones que yo tenía antes, pues resulta que a final de cuentas tenemos dos familias de círculos, ¿no? Entonces yo tendría una primera familia de círculos que vendría siendo esa que estoy mostrando aquí. Entonces la primera familia de círculos sería la de la primera ecuación, u menos r sobre 1 más r al cuadrado más b al cuadrado es igual a 1 sobre 1 más r todo elevado al cuadrado. Entonces, esa familia de círculos, ¿cuál sería su centro? Cero, ¿no? Tenemos una coordenada en R 0, ¿sí? R sobre y 1 más R y 0, sí. Efectivamente, entonces el centro sería r sobre 1 más r y 0. ¿Mm? Y el radio sería 1 sobre, perdón, aquí tengo un error tipográfico, es 1 sobre 1 más r, ¿no? Aquí, el cuadrado no va allí, ¿no? Porque el radio es la raíz de lo que esté después del igual, ¿no? Entonces la raíz de 1 sobre 1 más r al cuadrado es igual a 1 sobre 1 más r, ¿no? Entonces permítame, quitémoslo de una vez. ¿Listo?
Entonces decíamos que esa sería la primera familia de círculos, ¿no? Entonces, pues ahí en la pantalla también están viendo una imagen, que es un GIF, y básicamente lo que está haciendo es reconstruir cómo se verían esos círculos, ¿no? Esos círculos son los círculos que están también puestos allí en azul. Entonces, conforme yo tengo un radio más grande, lo que voy haciendo es que, pues fíjense que, si yo tengo un valor de R, que recordemos que R era lo que ya llamábamos nosotros como resistencia normalizada, ¿cierto? Entonces, si la resistencia normalizada es muy alta, si yo tengo, por ejemplo, un valor de resistencia normalizada, supongamos eh, si yo tengo un valor de resistencia normalizada de 2, por ejemplo, entonces cuando yo construya el círculo de 2, pues miremos a ver dónde quedaría. Acá, sería este que estamos viendo acá. ¿Listo? Se convierte cada vez más pequeño. Si la resistencia normalizada es 0, entonces tendríamos este primero que teníamos allá puesto, ¿cierto? Entonces el centro sería 0,0, ¿sí? Y el radio sería 1. ¿Sí lo ven? Entonces fíjense, si yo tengo que la resistencia normalizada R vale 0, entonces lo que tendría es, fíjense acá, el centro sería 0 sobre algo, 0, y el radio sería 1. Entonces el círculo que yo tendría sería ese primer círculo externo que estamos viendo, este círculo externo que estamos viendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene pues un radio de 1, fíjense que va desde -1 hasta 1, y porque además su centro efectivamente está en 0. Ahí está, primer círculo. Si yo comienzo a aumentar el valor de resistencia, entonces sucede que cada vez me voy volviendo más hacia este punto. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo, supongamos que 0,25, 0,5, 1, 2, 3, por ejemplo, este último círculo de 3, entonces fijémonos, si la resistencia normalizada es 3, entonces aquí yo tendría 3 dividido entre 1 más 3, 4, 3 cuartos. El centro sería 0,75,0. Entonces miremos a ver si su centro es ese, efectivamente, ¿no? 0,75,0. Y su radio sería de 1/4, ¿cierto? Entonces fijémonos que efectivamente ese círculo que estamos construyendo allí cuando vale 3, tiene centro 0,750 y su radio es de 1/4. Si su radio es de 1/4, entonces el punto extremo siempre llega aquí al punto 1, ¿sí? A 1,0. Listo. Esa sería la primera familia de círculos. Si yo tengo ahora la segunda familia de círculos, que fue la segunda que construimos con las partes imaginarias, entonces, ¿qué es lo que vería yo? Pues lo que vería yo es que, ¿cuánto sería el centro ahora de esos círculos? 1,1 sobre X. Exactamente, entonces fíjense que aquí ya tendríamos, si esta era la ecuación que lo describía, pues yo automáticamente puedo saber cuál era su centro. Su centro simplemente sería el valor 1,1 sobre X, ¿no? Entonces recuerden que dijimos que en la ecuación del círculo lo que yo tenía era el número menos el centro en esta coordenada, ¿no? Entonces U menos lo que sea el centro en U, B menos lo que sea el centro en B, es igual a 1 sobre R al, bueno, a R al cuadrado, ¿no? Entonces, si vemos eso allí, pues básicamente lo que sucede es lo mismo, ¿no? Entonces, fíjense que yo tengo acá el centro en 1,1 sobre X y aquí como radio tendría pues la raíz de esto que tengo acá después del igual. Entonces, su radio sería 1 sobre X al cuadrado raíz cuadrada. Entonces, el radio de ese círculo me da 1 sobre el valor absoluto de X. ¿Sí? Entonces su centro es 1 sobre X y su radio es 1 sobre el valor absoluto de X. ¿Por qué tenemos que hacer esa salvedad? Pues porque el radio siempre tiene que ser un valor positivo, ¿no? El radio no puede ser un valor negativo. El radio de un círculo siempre es positivo. Si los empezamos a ver cómo se verían esos círculos, pues fíjense que son los que están construidos allí también en ese video o en ese GIF en el color naranja, ¿sí? Serían esos mismos. Entonces fíjense que él empieza haciendo un círculo pequeño, que está lo mismo, pasa por ese mismo punto, por el punto 1, 0,
y luego empiezan a tener radios cada vez más grandes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque fijémonos en qué momento el radio crece mucho, pues cuando esto se tiende a qué, cuando el valor absoluto de x tiende a qué, A 0. a ser un valor muy pequeño, ¿no? Cuando es un valor muy pequeño, entonces pues lo que termina pasando allí es que el radio del círculo aumenta mucho, entonces esos valores, fíjense que conforme sea, pues, x es más pequeño, entonces ahora cuando x es muy pequeño, la circunferencia tiene un radio muy grande. Por el contrario, cuando el x, perdón, es muy grande, el radio tiende a ser muy pequeño. Entonces, por ejemplo, allí estoy ejemplificándoles en ese caso, desde el caso x igual a 2, entonces si x vale 2 y menos 2, ¿sí? Los dos casos, el positivo y el negativo, entonces cuando es positivo abre hacia arriba, cuando es negativo abre hacia abajo, ¿sí? Y pues así se verían los círculos, ¿no? Entonces resulta que si yo quiero hacer una carta de Smith, o lo que yo conozco como la carta de Smith, en últimas, pues viene siendo ¿qué? Viene siendo un plano en el cual yo tengo ubicados absolutamente todos esos círculos, todos los círculos posibles, ¿sí? Yo podría construir una carta de Smith, digamos, casera, como la que tengo allí puesta, donde tengo unos pocos casos de R y de X, y pues de esa manera yo podría tener una pequeña carta de Smith construida. La que vimos en el inicio, que es la que vamos a trabajar ahorita más adelante, pues esa carta de Smith tiene ya muchos círculos incluidos. ¿Por qué? Pues porque la idea es que yo tenga una carta de Smith flexible, o sea, que ella me permita trabajar con cualquier caso, ¿no? Aquí yo voy a estar muy limitado, solamente podría representar algunas impedancias, y pues podría representar las impedancias que estén reflejadas únicamente pues en las líneas que están ahí cruzadas, ¿no? Las que no estén en las líneas, pues no las puedo representar. ¿Sí? Entonces, pues ese vendría siendo ese cambio de planos que queremos hacer cuando hablamos de la carta de Smith. ¿Cómo se utiliza esa carta de Smith? Entonces, pues en principio lo que vamos a tener es que nos dan un valor de impedancia. Entonces nos pueden dar un valor de impedancia que sea como los que venimos trabajando antes. Entonces 50 más J50, 80 más J50, lo que sea. Tenemos que tener la impedancia respecto a la cual la vamos a normalizar, ¿sí? Suele ser el valor de siempre el de 50 ohmios el que se utiliza para normalizar, pero pues puede que no. Entonces pueden normalizarlo respecto a 75, a 300, o al valor que quieran. Pero pues en principio uno lo que hace es normalizarlo respecto a un estándar. Y pues ese estándar suele ser normalmente el valor de 50 ohmios. ¿Listo? ¿Qué más tenemos que saber? Pues tenemos que tomar ese plano ahora y pues empezar a utilizarlo. ¿Listo? Entonces ahora vamos a tratar de hacer una pequeña... Permítanme un segundo porque no veo qué pasa. Ya. Listo. Entonces ya trabajamos con esa otra carta, con esa otra ecuación del círculo. Ahora entonces tenemos la carta de Smith, ¿no? Entonces, básicamente lo que dijimos es esto, ¿no? Entonces, yo estoy ahora no en el plano XY, sino estoy en el plano V. V, esa es una transformación, la que hicimos el cambio de planos. Entonces, ahora digamos que yo quiero empezar a representar, pues, algunas impedancias ahí en esa carta. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese únicamente esta carta de Smith que les estoy dibujando acá, pues entonces, ¿cuáles van a ser mis límites? Pues mis límites son las líneas que están allí, ¿sí? Yo solamente podría trabajar con las líneas que están allí. Entonces, pues, identifiquemos, por ejemplo, esta línea que les voy a escribir acá. Esa línea que resalto aquí en amarillo. No sé si alcancen a ver ya, permítanme un segundo. ¿Sí? Esa línea que estoy resaltando en amarillo, entonces tiene un valor de x igual a 1, dijimos. ¿Sí? Si yo bajo, entonces ahora tendría la línea de x igual a menos 1, ¿no? Entonces dijimos que la línea de x igual a menos 1 era la línea que abre hacia el lado contrario, ¿no? Entonces yo voy a buscar esa línea y diría que esta línea, ahora la de abajo, sería igual a x igual a menos 1.
Por ejemplo, identifiquemos otra línea que es importante. Entonces, identifiquemos, por ejemplo, la línea de R igual a 1. Entonces, si R igual a 1, ¿qué es lo que está pasando con esa resistencia normalizada? Si esa línea, o sea, ese círculo donde R vale igual a 1, ¿qué significa? Es ese que estoy resaltando allí. Pues que R es igual a la impedancia característica, ¿no? Exactamente, O sea, eso significaría que en todo ese círculo, la resistencia, por ejemplo, de la línea de transmisión o, bueno, de lo que sea que estemos poniendo allí, pues en todo ese círculo, la resistencia o la parte resistiva va a valer el valor al que lo normalizamos. Entonces, si utilizamos una línea de 50 ohmios, entonces en ese círculo, en todo ese círculo, las resistencias van a valer 50 ohmios, la parte resistiva, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora por ejemplo, digamos que yo quiero poner la resistencia, digamos acá quiero decir que tengo una especie de primer resistencia que quiero dibujar, esa resistencia que quiero dibujar, o esa impedancia más bien, llamemos Z igual a 50 más J por 50. Entonces, si Z grande vale 50 más J50, pues entonces yo puedo calcular ese Z gorro, Z normalizado, respecto a qué, a 50 ohmios, digamos. Entonces, si es 50 ohmios, pues yo divido eso de arriba en 50, y esto me daría 1 más J1, ¿cierto? Entonces, ahora si yo lo quiero ubicar en ese plano, pues entonces lo que voy a hacer es buscar esas dos líneas donde se cruzan. Y en el punto donde esas dos líneas se cruzan es donde yo ubicaría esa impedancia. Entonces, nosotros ya hemos hecho acá esa labor, hemos dicho esta línea era x igual a 1. Ya habíamos señalado también cuál era el círculo donde R valía 1. Entonces, por lo tanto, esa impedancia 1 va a estar ubicada allí en la intersección de esas dos líneas, ¿sí? Si ustedes la pusieran en la carta de Smith, pues entonces esa sería la ubicación de ese punto de impedancia, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, ya no quisieran hacer esa impedancia, sino dijeran, ya no es una impedancia, en este caso, si está positivo el J, significa que es una impedancia inductiva, ¿cierto? Entonces, supongamos que ya no quiere decir eso es un inductor, sino digamos que ahora quiero representar es una impedancia que sea capacitiva. Entonces, digamos que esto sería lo mismo, digamos 50. Eh, Permítanme un segundo, más bien lo pongo acá abajo. Entonces, digamos, un segundo número, perdón. Ay. Entonces ya no quiero dibujar ese, sino quiero poner otro Z que sea igual a 50 menos J50. Si yo normalizo nuevamente esa impedancia, otro Z gorrito, entonces esto me daría 1 menos J por 1, ¿cierto? Entonces ahora ya no debo buscar la circunferencia naranja donde X vale 1, sino donde X vale menos 1, que sería esta de acá que estoy señalando, que ya habíamos señalado, y nuevamente busco el punto donde ella se cruce con el círculo de resistencia 1. Entonces en este caso, pues yo lo que encontraría es que esa impedancia 2 está ubicada en la intersección de ese círculo de resistencia 1 y de admitancia menos 1. ¿Listo? Y en resumidas cuentas, en eso se va a convertir nuestro trabajo de ahora en adelante. La idea es que nosotros vamos a estar ubicando siempre en esa carta de Smith eh, absolutamente todas las impedancias que necesitemos utilizar. ¿Sí? Volvemos a decir lo mismo, por ejemplo, ¿qué tal yo quiera representar una impedancia, digamos, un poco aleatoria? Digamos que yo ya no quiero 50, sino que yo quiero ahora la resistencia, digo, la impedancia, voy a ponerla en verde. Digamos que ya no quiero esa, sino que quiero ahora
por ejemplo, esa impedancia que hemos trabajado en algunos ejercicios. 80 más J por 50. Entonces ahora yo nuevamente normalizo respecto a 50, entonces ese tagorro me valdría ¿qué? 80 dividido 50. ¿Cuánto da 80 dividido con 50? 1,6. 1.6. 1,6. Entonces tenemos 1,6 más J, 1, ¿cierto? Entonces ahora lo que tenemos que buscar es el círculo azul donde valga su radio 1.6, su radio no, perdón, donde tengamos el círculo que tiene R igual a 1.6 y el círculo también naranja que corresponda a J igual a 1, ¿sí? Entonces, pues resulta que si ustedes se fijan acá, con esta que nosotros estábamos trabajando, nosotros teníamos el círculo de R igual a 1 y también teníamos el círculo de R igual a 2, que sería este que viene más adentro, ¿sí? Pero no tenemos el círculo de R igual a 1.6. Entonces, pues, para poder representar esa impedancia, pues nosotros sabríamos que esa impedancia está en algún lugar, en esa línea de X igual a 1, ¿no? Entonces, en algún lugar de esta línea que estoy pintando con el mismo vértice. En algún lugar de esa línea se encuentra ubicado esa impedancia 1.6 más J1. Pero no tenemos la manera de, digamos, de ponerlo exactamente allí, pues ¿por qué? Porque no tenemos el círculo dibujado de R igual a 1.6, ¿no? Entonces por eso, pues ya digamos que lo que uno hace es más bien trabajar sobre una carta de Smith, pues que ya tenga sus líneas más hechas, ¿no? Pues yo podría también tratar de hacer una carta de Smith con muchos más círculos y demás, o podría tratar de dibujar únicamente esos dos círculos y donde se cruzan, pues ya sé que está la impedancia, pero pues ya pierde su característica de generalidad, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer ahora es pasarme, ya no voy a trabajar en esta carta de Smith, que es mi carta de Smith, digamos, hecha a la medida, sino entonces ya lo que yo voy a hacer es pasarme, voy a pasar a la carta de Smith que encontramos, digamos, publicada digamos, a la calculadora estándar de Smith que ellos trabajan. Entonces, fíjense que esa carta de Smith es esa que hemos mostrado en un inicio, ¿sí? Entonces, fíjense que allí, pues ya tenemos muchísimos más círculos, ¿no? Ya tenemos muchos más círculos, tenemos una carta de Smith mucho más densa, donde ya también no se representan los valores por fuera de ese círculo unitario, ¿no? Entonces, fíjense que aquí teníamos una característica importante que de pronto no mencioné, y es que fíjense que no hay círculos por fuera del círculo de centro 0 y radio 1, ¿sí? No hay círculos azules en toda esa región, ¿no? ¿Sí lo ven? No, no entendí muy bien, bro. Ok. Recordemos a qué valor corresponde ese círculo externo azul que estoy dibujando acá. Entonces aquí teníamos el círculo más externo azul corresponde a R igual a ¿qué? 0. 0. ¿Sí? Si el valor resistivo valía 0, entonces yo tenía ese valor, ese círculo, perdón, más externo. Pero, ¿hay valores resistivos menores a 0? Es la pregunta. ¿O hay un número que pueda ser más pequeño que 0? O sea, algo que me dé un círculo más grande que ese círculo. No. No. Entonces, como no hay un círculo que pueda estar por fuera de ese, que estamos viendo ahí pintado como R igual a 0, pues entonces sucede que la carta de Smith únicamente nos va a presentar todo lo que haya por dentro de ese círculo R igual a 0. ¿Sí? Esa es la diferencia que ustedes pueden notar respecto a la otra carta. Cuando yo mostré la otra carta, no sé si ustedes recuerdan, las líneas naranjas, o sea, bueno, las que serían las líneas naranjas en ese caso, pues no van hasta afuera, no están completas, sino únicamente van hasta lo que está contenido dentro de ese círculo de R igual a 0. Claro, claro, ya entendí. ¿Sí? ¿Sí entendieron más o menos?
¿O sí o no? Sí, mejor, mucho mejor. Sí, sí, sí. Ok, digamos que toda esta zona que estoy pintando acá de amarillo sería una zona, digámoslo, prohibida. Prohibida porque simplemente pues no vamos a tener valores allí. ¿Listo? Entonces, todo lo que esté por fuera, pues no lo voy a necesitar. Entonces, pues todo esto que está por fuera no lo necesito. Y solamente voy a dibujar en esa otra carta de Smith al final lo que está dentro de ese círculo de R igual a 0. ¿Listo? Todo lo Profe, que está en amarillo ya no lo voy a necesitar. ¿Listo? profe, Sí, una sí. preguntita. ¿La normalización siempre se hace con el número que acompaña a la J o esa? No, la normalización, pues normalmente la hacemos respecto a la impedancia de la línea que estemos utilizando. Por ejemplo, si estamos utilizando una línea de 50 ohmios, pues lo normalizamos respecto a 50. Si tenemos una línea de 75, pues lo hacemos respecto a 75 y demás. Ya en un momentico les explico o les dejo más o menos la introducción de por qué ese valor, ¿listo? Pero el principio es ese, que lo que hacemos es normalizar respecto a la impedancia característica. ¿Listo? Em, bueno, entonces, por ejemplo, bueno, no, ya podemos pasar a la siguiente carta de Smith, ¿no? Entonces dijimos que ahora lo que estábamos tratando de hacer era, ¿cuál era la impedancia entonces que estamos tratando de dibujar? Entonces estamos tratando de hacer una impedancia que estaba en verde y que tenía un valor de Z gorrito era igual a 1.6, ¿cierto? Más J por 1, ¿no? Esa era la impedancia que estamos tratando de dibujar ahora. 1.6 más J por 1. Entonces, pues empezamos a mirar en esta carta de Smith. Entonces lo que vamos a hacer es decir, ¿cómo ubicar las partes que llamamos aquí como partes reales? O sea, ¿dónde las ubico? Pues las ubico sobre estos ejes, este eje que está acá. El eje que nosotros llamaríamos como el eje X, digámoslo así, ¿sí? Sobre el eje X, fíjense que, voy a hacer un zoom acá, perdón, fíjense que ahí están puestos los números, ¿no? Entonces 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, ¿sí? Entonces fíjense que todos esos números lo que nos están indicando es la circunferencia de R igual a 0, R igual a 0,1, R igual a 0,2, R igual a 0,3, R igual a 0,4 y demás, ¿cierto? Entonces yo lo primero que debo hacer es pararme sobre la circunferencia, que en este caso vale ¿cuánto? ¿Cuál es la que estoy buscando? 1.6. 1.6, ¿no? Entonces yo ahora me voy a la carta de Smith, nuevamente, y me centro sobre esta que vale 1.6. ¿Listo? Ahora, entonces yo sé que toda la circunferencia que a mí me interesa, perdón, se me bloquea acá la pantalla para poder hacer el dibujo. Entonces, yo me voy a centrar en esta circunferencia. Entonces, yo ya sé que voy a estar trabajando sobre esta, perdón, a ver, no lo logro. Eh, a ver si puedo dibujar. Sí, esa. Estoy tratando de buscar algo que está en esa circunferencia completa que representa R igual a 1.6. Y luego lo que tengo que buscar es que, recordemos que la parte imaginaria yo siempre la buscaba en los círculos que van hacia afuera hacia afuera de la carta de Smith, ¿no? Que vendrían siendo todos esos círculos que nacen también aquí desde este punto 0,1. Perdón, aquí no lo estaba mostrando. Desde este punto que se llama 0,1, ¿no? Este punto sería 0,1. Y de ahí salen hacia afuera todos los círculos, ¿no? Entonces yo tengo que buscar ahora el círculo que valía 1.0, ¿no? Entonces fíjense que era este que está aquí mostrado. ¿Sí? Fíjense, es este que está acá. Permítanme, ya les hago el dibujo ahí. Entonces, ahí.
tengo que buscar la intersección, ¿sí?, entre esos dos círculos. Este círculo que tengo aquí, cuyo valor es x igual a 1, y el círculo que tengo acá abajo, que es r igual a 1.6. Entonces, busco la intersección de esos dos, que vendría siendo este punto de acá, y marco allí mi impedancia. ¿Listo? Entonces, mi impedancia Z gorro 1.6 más 1J estaría ubicada en ese punto particular en la carta de ese. ¿Sí es claro? Súper claro, gracias. Ok. Bien. Bien. Entonces, ahora bien, pues yo puedo empezar a dibujar en esa carta de Smith cuánta impedancia se me ocurra, ¿no? Entonces yo, pues fíjense que aquí en esta carta, pues tengo muchísimos círculos. O sea, yo podría decir ya no 80, sino un valor de 70 y algo, un número diferente. Y en la mayoría de casos voy a tener un círculo al cual apegarme, ¿no? Entonces yo voy a tener, por ejemplo, acá el de 0,6 y 0,7. Entonces me puedo ir al de 0,65, por ejemplo. ¿Sí? Si yo quiero dibujar aquí, por ejemplo, una impedancia que valga 0,65 más J algo, pues puedo buscar esa circunferencia y ubicarme allí, ¿no? Entonces ya esta carta por eso es un poco más universal, porque fíjense que tiene una grilla que en principio tampoco es constante, ¿no? Hay muchos cambios. Por ejemplo, acá cuando estamos cerca al valor de 0, 0, 0.1, 0.2, podemos representar muchísimos más números. Cuando estamos en valores más grandes, pues menos números y demás, ¿no? Pero podemos representar muchísimos valores allí. Es una carta entonces bastante universal, ¿no? Si decimos entonces que podemos representar pues muchos valores, pues entonces pensemos ahí rápidamente dónde, por ejemplo, yo encontraría, ahora la voy a poner en rojo, una impedancia, vamos a llamarla la impedancia 4, ¿dónde encontraría la impedancia de Z igual a infinito? O sea, la impedancia de cuando yo ponía un circuito abierto, ¿dónde estaría ese Z igual a infinito? Z gorrito sería igual también a ¿qué? Pues sería infinito dividido entre un número cualquiera, eso también sigue siendo infinito, ¿no? Entonces, ¿dónde quedaría dibujada esa impedancia de infinito? Pues Debería estar en los Por la ceros. derecha. La parte derecha. ¿En la parte qué? ¿Hay alguien dijo por ahí? derecho, sí, en la parte derecha. En la parte derecha de la carta de Smith, ¿cierto? ¿Sí es claro para todos? ¿Alguno que no lo tenga todavía visto? Profe, pues, qué pena, ¿podría repetir? Es que no le entendí el último pedacito. Ok. Si podemos representar cualquier impedancia entonces en la carta de Smith, entonces, si yo quiero representar la impedancia de un circuito abierto, cuya impedancia es aproximadamente infinito, ¿cierto? Esa impedancia 4, pues, ¿dónde quedaría puesta entonces en la carta de Smith? Yo debería buscar un círculo cuyo radio vale ¿qué? O sea, Z es igual a infinito también, o Z gorrito es igual a infinito. Y si Z gorrito es igual a infinito, pues significa que yo debo buscar un círculo cuyo radio valga infinito, ¿no? Entonces, pues miremos a ver si hay un círculo cuyo radio valga infinito. Entonces, pues voy a hacer suma acá sobre esta sección de la carta de Smith. Y pues en últimas, no alcanza a ver alguno que tenga radio infinito, ¿no? Pero pues uno lo que está viendo ahí es que conforme aumenta ese valor de R, el círculo se vuelve cada vez más pequeño, ¿no? Entonces, si el círculo cada vez es más pequeño, pues resulta que esa impedancia del circuito abierto es un punto que está ubicado ahí en esa parte derecha de la carta de Smith. Ahí, en todo ese punto, estaría puesta la impedancia infinita. Entonces, esto sería un circuito abierto. Circuito abierto. ¿Listo? Esa sería la impedancia del circuito abierto. Por el contrario, pues también entonces yo podría decir, bueno, no es el circuito abierto, entonces pensemos ¿en el qué? Pensemos en el cortocircuito, entonces pues permítanme buscar otro color acá.
Perdón, sí, entonces ahora decimos, pues esa impedancia 5 que quiero dibujar, ya no va a ser Z igual a infinito, sino Z igual a ¿qué? Cuando yo conectaba un cortocircuito, pues es como si estuviera poniendo una impedancia de 0, ¿no? Entonces, si quiero poner una impedancia de 0, Z gorro, el Z normalizado sería igual a ¿cuánto? 0 dividido entre cualquier número, pues también 0, ¿no? Entonces, lo que debo hacer ahora es buscar el círculo cuyo radio es 0. 0. Y asimismo, pues también en ese círculo en particular, pues la parte, cuando la parte, ¿cómo se llama? Imaginaria también vale 0, ¿no? Porque ahí es claro que si eso vale 0, es puramente real y vale 0, ¿no? Entonces fíjense que igual también la parte imaginaria también cuando vale 0, pues coincide con ese mismo eje. Es una línea, ¿no? La circunferencia de x igual a 0 es una línea horizontal, que es esta que está aquí en el eje. Entonces, básicamente lo que encontramos es que el circuito abierto está representado en la parte izquierda de la carta de Smith y es un punto allí, en la pura parte izquierda. Entonces, a esa la llamaríamos el circuito abierto. Ahí estaría puesto el circuito abierto. ¿Listo? ¿No es cortocircuito? Perdón, sí, que el cortocircuito, qué pena. El cortocircuito. Cortocircuito. Sí, qué pena. El cortocircuito. Entonces, en la parte derecha encontramos el circuito abierto, en la parte izquierda encontramos el cortocircuito. ¿Listo? Eso es pensándolo en impedancias, ¿no? Pero resulta que pues también podríamos pensarlo en términos de gama, ¿no? Y pues resulta que esta carta también se puede representar no solamente con el valor de, no solamente lo representamos de impedancia, sino también podemos representar allí los coeficientes de reflexión, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Pero en principio, ahí podemos representar todo. Supongamos que ya no queremos representar impedancia, sino admitancia. Entonces, pues lo que hacemos es darle la vuelta a la carta y automáticamente ya funciona, ¿no? Porque simplemente es 1 sobre z. Por ejemplo, si queremos representar el ROE, también lo podemos hacer, porque sabemos que el ROE depende directamente también de esas impedancias y demás, ¿no? Entonces, por eso es que es una carta muy universal. ¿Listo? Ahora bien, entonces pensemos o tratemos de pensar por qué es que esto surgió para la parte de acoplo de impedancias. Y hagamos como una pequeña introducción a lo de acoplo de impedancias y ya terminamos allí. Entonces, bueno, pensemos otra vez en ese caso verde que decía que Z es igual a 1,6 más J1, ¿no? Entonces dijimos que ahí estábamos trabajando con esa impedancia que estaba en verde. Entonces Z igual a 1,6 más J1. Habíamos determinado entonces ya que eso quedaba sobre ese círculo, ¿cierto? Sobre ese círculo de R igual a 0,6, 1,6, perdón, y X igual a 1. Porque habíamos dicho que cuando una línea está acoplada, cuando una línea está bien acoplada. O sea, cuando decíamos que era un caso de acoplo. Cuando la resistencia era igual en la línea y en la carga. Exactamente, entonces decíamos que era igual cuando yo tenía la impedancia característica, perdón, la impedancia característica de la línea tenía una carga que era igual a ese valor de la impedancia característica, ¿no? Entonces, en ese caso decíamos que no había reflexiones, decíamos que tenía unas características muy especiales de transmisión y pues era nuestro primer caso que estudiamos, ¿no? Ese primer caso, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría ubicado acá en la carta de Smith? En todo el punto del centro, ¿no? Exactamente. Entonces, ese punto sería este punto 1 que estamos representando acá en la carta, ¿no? Entonces, fíjense que si yo tenía la impedancia o ese Z gorro igual a 1, entonces si Z gorro era igual a 1, entonces yo tendría que la línea, si yo le estaba poniendo una carga, que es la que estoy representando acá, y
igual a la impedancia característica, entonces ella caería ahí, ¿cierto? En Z igual a 1, si ZL es lo que estoy representando. Fíjense que yo puedo pensar, ahora teniendo esos dos casos ahí, esos dos círculos, el verde y el naranja, entonces, ahí, no, ya. Fíjense que yo entonces podría decir o pensar lo siguiente. Yo necesito volver ese punto verde al punto naranja. ¿Por qué? Pues porque habíamos dicho en un principio, y lo vamos a reforzar cuando ustedes vean allí en la parte de transmisión de potencia, pues ustedes van a ver por qué es que es tan importante de pronto que esté la línea acoplada, ¿sí? Si yo tengo la línea acoplada, entonces voy a tener una característica o características muy especiales, y entonces yo trato de siempre hacer eso. ¿Cómo podría yo entonces llevar ese punto verde al punto naranja? Pues sumándole o Pues, o restando. sea, moviéndolo, Sí, moviendo el el- punto. Ujú. Exactamente, pero fíjense que yo podría moverlo ¿en qué? Moverlo en esos círculos que tengo allí puestos, ¿cierto? Entonces yo podría tener esta trayectoria, por ejemplo, voy a marcar esta primera que voy a hacer allí como en morado. Podría tener esta trayectoria, esa primera, ¿cierto? Que simplemente sería bajar por ese círculo de 1.6, ¿cierto? Y luego devolverme en parte real, ¿sí? O yo podría también decir, me voy por otro lado y entonces voy a hacer el caso, pongámoslo en color verde un poco, no, verde claro no porque se confunde, pongámoslo azul, pongámoslo azul. Entonces yo podría decir, ya no me voy por ese círculo de una vez hacia abajo, sino primero arranco por acá, subo, más bien, y luego bajo. Y de esas dos maneras podría llegar al mismo punto, ¿no? Fíjense que en últimas estoy llegando a ese punto, de la carga ideal, ¿no? Y pues, ¿qué pasaría? Pues que lo que yo estoy haciendo ahí es haciendo eso que llamamos acoplar la impedancia. Eso quiere decir que estoy poniendo ahora dos tramos adicionales de línea, ¿sí? Esa misma línea característica de impedancia característica Z0, pondría dos tramos y lo que haría es llevar esa carga hacia la misma impedancia característica. Entonces, fíjense qué es lo que yo estaría haciendo, por ejemplo, al recorrer esa circunferencia de radio 1.6 hasta llevarla al origen. Bueno, al origen no, al punto donde se corta. Colocando una un capacitancia, ¿no? capacitor en serie. ¿Colocando qué? Capacitor. Básicamente, si yo necesito tener en cuenta que el sentido en el que lo estoy realizando, ¿no? Fíjense que yo estaría añadiendo algo que tiene que tener una impedancia menos J algo, ¿no? Llamémoslo X1, por ejemplo. Y luego también podría ponerle una parte real, ¿no? Entonces fíjense que aquí pues también tendría otra cosa que tendría que sumarle en este sentido, ¿no? Y en el azul, pues igual, ¿no? Entonces tendría que primero ponerle algo que suba a la circunferencia y luego algo que me lleve hacia abajo en el valor allí de la impedancia, ¿no? Entonces recuerden que nosotros habíamos dicho que esos cortocircuitos, ¿no? Las impedancias de cortocircuito y las impedancias de circuito abierto eran importantes porque yo podía verlas como inductores y capacitores dependiendo de la longitud, ¿cierto? Entonces, pues resulta que aquí, en la carta de Smith, lo que nos vamos a poner ahora a hacer, ya en la siguiente clase lo veremos cómo, pues será empezar a construir a partir de estas distancias que calculamos acá, en la carta de Smith, a partir de estos cálculos de cuánto vale la distancia, de la frecuencia, por ejemplo, y de la impedancia característica, pues cuánto tendría que poner yo de longitud de la línea para poder acoplar esas cargas. Y en esencia, eso de acoplar va a ser eso. Movernos en la carta de Smith para llevar la impedancia al valor de impedancia característica, que es ese punto 1,0. ¿Listo?
Y eso va a ser lo Listo. que vamos a realizar de ahora pues en adelante, a partir de la siguiente clase. ¿Listo? ¿Sí quedó claro más o menos el concepto de la carta de Smith y demás? Sí, profe. totalmente. Sí, Sí, profe. profe. Señor, Listo. Bueno, creo, bueno, la clase como que, pues espero que haya quedado grabada, entonces yo lo que haré es pues subirla a YouTube para que ustedes puedan consultarla a los que no pudieron verla. Y pues en principio eso, espero que de alguna manera esté siendo digerible el tema y que pues las ayudas que estamos tratando de implementar pues funcionen. ¿Listo? Cualquier sugerencia que tengan, estoy completamente abierto a que la hagan, entonces pues si quieren en este momento o después me pueden contactar y lo que sea. ¿Listo, muchachos? Listo, gracias, profe. vale, profe, gracias. Bien. Bueno, muchachos. Bueno, entonces estaremos hablando, nos hablamos entonces el lunes. ¿Listo? Listo, profe. Señor, gracias, hasta luego. Muchas gracias. El lunes sí tratemos pues de ser un poco más puntuales. La del lunes sí la voy a poner a las 8:00 y arrancamos 8:05 pues como para que no nos demoremos tanto allí. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos. Perfecto. Listo. Chao. Listo, Vale, profe. entonces estamos hablando, muchachos. Vale, Bueno, profe, que chao. estén muy bien. Bueno, hasta luego. Hasta luego.